Buenas, soy Irene Acosta Manzano de la Universidad de Málaga y os voy a hablar sobre mi ponencia Las emociones y el uso de la lengua extranjera fuera de clase en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Bueno, antes de comenzar quiero comentaros un poco cómo va a ser el orden de la presentación. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de los objetivos, después de la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. El principal objetivo de esta comunicación fue examinar y analizar los motivos para aprender una lengua extranjera, bueno, para comenzar a aprender una lengua extranjera y para continuar aprendiendo una lengua extranjera del alumnado de francés e inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, examinar y analizar las emociones positivas de la clase de lengua extranjera a través del constructo de disfrute y las emociones negativas a través del constructo de la ansiedad, así como el uso que los estudiantes de inglés y francés adultos de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga hacen de la lengua extranjera fuera de clase. La metodología que seguimos fue un análisis cuantitativo a través de los resultados los obtuvimos a través de un formulario de Google en el que se incluían las escalas de disfrute de aprendizaje de la lengua extranjera, de ansiedad en la clase de lengua extranjera y de frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase, como vemos aquí. Todos los datos los analizamos con el programa SPSS y conseguimos que participaran 152 aprendientes adultos, cuya edad media era de 38,7 años, de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. 100 de ellos fueron mujeres y 52 hombres, de los cuales, bueno, de estos 152 participantes, 78 estudiaban francés y 74 inglés. El primer objetivo era descubrir sus motivos para estudiar la lengua extranjera. Entonces, la principal razón para comenzar a estudiar una lengua extranjera del alumnado de la EOI de Málaga fue por placer y por la utilidad profesional, aunque un porcentaje también empezó por obligación. No obstante, la mayor razón para continuar estudiando la lengua extranjera fue el interés personal, seguido de las necesidades laborales y la utilidad para el futuro o para viajar. En cuanto al disfrute, los resultados fueron elevados porque obtuvieron un 40,88 de 50. No obstante, para el alumnado de francés fueron más elevados porque fue un 41,71, mientras que para el de inglés fue un 40,01 de 50. Dentro del cuestionario cuantitativo hubo dos preguntas cualitativas, bueno, tres preguntas. De hecho, una de ellas fueron que describiesen las ocasiones en las que disfrutaban especialmente, y las ocasiones en las que disfrutaban pese al esfuerzo que suponían. Entonces, en cuanto a las ocasiones que disfrutaron especialmente, hablaron de la participación en juegos, actividades lúdicas y la realización de tareas de producción y coproducción oral. Entre las que disfrutaron pese al esfuerzo, la mayoría mencionó las actividades comunicativas, es decir, de producción y coproducción oral. En cuanto a la ansiedad que experimentaban en la clase de lengua extranjera, el nivel que obtuvieron tras la suma de los ítems en general fue de 24,37, en francés de 23,76 sobre 40 y en inglés de 25,01, es decir, el estudiantado de inglés experimenta más ansiedad que el estudiantado de francés. La pregunta cualitativa que se le hizo en el cuestionario fue que describiesen una situación en la que hubiesen sentido mayor estrés o ansiedad. Un 27,6% de los estudiantes dijeron que nunca habían sufrido ansiedad o que no podían recordar ninguna, y de los que contestaron, la mayoría contestó que durante los exámenes, y luego un porcentaje menos elevado comentó que se estresaban especialmente hablando en público o cuando no estaban preparados para la actividad que estaban realizando. En cuanto al uso de la lengua extranjera fuera de clase, la mayor parte lo utilizaba para intercambios, para comunicarse, es decir, de nuevo, para la producción y la coproducción oral.
otra gran parte del estudiantado lo utilizaba para la comprensión oral, es decir, si veían películas, escuchaban música, series. Un porcentaje menos elevado utilizaba la lengua extranjera para trabajar. Bueno, en cuanto a la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase, podemos ver que en casi todo, bueno, en todos los aspectos el alumnado de inglés utiliza la lengua extranjera fuera de clase más que el alumnado de francés. Aquí para hablar con otras personas, tenemos 2,31 comparado con 1,54, para leer el porcentaje es mayor, para escribir igual, para escuchar la televisión, series, etcétera también, y para practicar solo o hablando solo también es mayor. Entonces, en cuanto a la discusión, obtuvimos que los resultados de DALE eran en nuestro estudio eran superiores a los del otro estudio, es decir, nuestro alumnado experimentaba mayor disfrute en general que el disfrute experimentado en otros estudios. El nivel de ansiedad fue muy similar a otros estudios y los resultados en cuanto a la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase fueron en general bajos. Aunque comparando las dos lenguas, el disfrute experimentado por el alumnado de francés era mayor, y mientras que la ansiedad y el uso de la lengua fuera de clase era mayor por parte del estudiantado de inglés. Una posible justificación que se puede tener para esto es los distintos motivos, las distintas razones por las que los aprendientes comenzaron a estudiar y siguen estudiando francés e inglés, puesto que difieren, como hemos visto antes. Y otra particularidad que lo justifique puede ser el perfil específico de las escuelas de idiomas, ya que normalmente nuestro estudiantado asiste a clase por voluntad propia, entonces pues tiene más sentido que el disfrute que experimentan sea mayor que en otros estudios que suelen hacerse en un alumnado de edad más baja, suele ser de primaria, de secundaria, de universidad. Los estudios en escuelas de idiomas son escasos, entonces quizás eso puede justificar nuestros resultados. En conclusión, las motivaciones para comenzar a aprender una lengua extranjera fueron principalmente el placer, la necesidad o la obligación. Las motivaciones para continuar aprendiendo la lengua extranjera fueron principalmente el interés personal. En cuanto a los resultados que obtuvimos, fueron muy altos en cuanto a las emociones positivas que medimos a través del disfrute, moderados para las emociones negativas medidas a través del constructo de la ansiedad y bajos para la utilización de la lengua extranjera fuera de clase. No obstante, la limitación de este estudio es que los resultados no son generalizables a otros, puesto que estamos en el perfil específico de escuelas oficiales de idiomas. En este caso, más concretamente, el alumnado de inglés y francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. No obstante, pese a estas limitaciones, este estudio contribuye en un campo que apenas se ha estudiado hasta la fecha, que es el de aprendientes de adultos de lengua extranjera. Entonces, si tenéis, muchas gracias por ver este vídeo y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme por el foro y os contestaré lo antes posible. Así que muchas gracias.